sería más interesante. Al mismo tiempo, he de empezar diciendo que, claro, lo que yo voy a presentar sobre esto, hablar de inteligencia artificial es como disparar sobre un blanco móvil ahora mismo, porque es algo que está cambiando todo el tiempo, es muy difícil seguir la pista de los cambios y también es muy difícil de comprender cómo funcionan las herramientas que usamos, qué ventajas tienen, qué inconvenientes. Entonces, mi presentación de hoy va a ser algo más provisional o ideas, digamos, menos formadas que otras veces que presento algo más, no sé, en lo que he trabajado y de lo que estoy más seguro. Así que lo que propongo aquí es casi como una serie de reflexiones, ¿no? Que tratan de conectar el uso de inteligencia artificial con desde cuestiones prácticas de qué hacemos con ella hasta cuestiones mucho más complejas, ¿no? De cómo va a afectar esto a la educación de lenguas, a la enseñanza de lenguas, a la educación en general. ¿No? Entonces, este es el plan para hoy. Me gustaría empezar documentando mi uso de ChatGPT, que es la herramienta que yo he estado usando intermitentemente. Y lo que he hecho mientras preparaba esta charla en el último mes y medio es tratar de, casi etnográficamente, ir documentando los usos que yo hacía al preparar clases, al preparar materiales para clases. Entonces, he traído algunos de ellos y me gustaría empezar por ahí. Y luego me gustaría hablar de cómo funcionan los modelos de lenguaje natural basados en inteligencia artificial como ChatGPT y otros, y también establecer una diferencia entre dos momentos en la investigación sobre inteligencia artificial en cuanto a centrarse en modelos de inteligencia artificial deductivos e inductivos, ¿no? Lo que a veces se llama como primera y segunda generación. Y después me gustaría girar hacia el campo, la disciplina de la enseñanza de lenguas, la enseñanza español en particular, eh, y me gustaría conectarlo con el concepto de innovación disruptiva y pensar en cuál es la vulnerabilidad o las vulnerabilidades de la enseñanza de lenguas extranjeras o de segundas lenguas en la relación con la inteligencia artificial, ¿no? Y luego quizá en la discusión pues podemos pensar qué podemos hacer, ¿no? Ante este panorama. Y yo voy a aportar algunas ideas también sobre esto, ¿no? Que son ideas provisionales y realmente es muy difícil aquí hacer predicciones o tener una idea clara otra vez de nuevo porque es algo que es cambiante, que es muy complejo y que realmente mm, yo siento que se escapa más de mi comprensión que otras cuestiones, ¿no? Sobre las que he trabajado. Eh, Bien, pues sin más, lo primero que os propongo es como un viaje al pasado cercano, no vamos a viajar muy atrás, pero parece que fue hace mucho tiempo cuando OpenAI hizo público ChatGPT, ¿no? Y pudimos empezar a probarlo, a usarlo. Y recuerdo que ya desde el principio empezó a haber toda serie de publicaciones alarmistas, ¿no? Por ejemplo, ya no tiene sentido que los estudiantes escriban ensayos o escriban algo porque lo van a hacer con ChatGPT, o algunas que tenían que ver con el futuro de profesiones, obviamente como la enseñanza, pero también la programación, el periodismo, es decir, casi cualquier profesión que tiene que ver con la palabra, ¿no? Y ahora mismo hay una enorme cantidad de modelos de lenguaje natural. Otra vez yo voy a estar centrándome en ChatGPT o GPT, que es el que con el que he estado practicando y el que he estado probando. Pero realmente el ecosistema es enorme y bueno, pues esto es más que para orientarnos, pues casi para darnos cuenta de lo perdidos que podemos estar, ¿no? En este árbol genealógico de modelos. Bien, entonces empiezo a documentar algunas cosas que yo he estado haciendo últimamente. Y otra vez no veo esto como buenas prácticas, sino simplemente es un intento casi etnográfico de decir, bueno, pues empecemos. ¿Para qué usa un profesor, en este caso, de
de un curso de nivel intermedio avanzado, ChatGPT. Y yo lo he estado usando, he estado enseñando este semestre este curso de nivel intermedio avanzado y, por ejemplo, en esta clase teníamos que leer un texto del cubano José Martí que se titula La República Española ante la Revolución Cubana, ¿no? Y yo me di cuenta de que incluso los materiales que nosotros teníamos en Princeton en la plataforma Contextos, que es una de las plataformas que hemos desarrollado, había errores de ortografía, sobre todo en las mayúsculas, ¿no? Porque es algo complicado. República con mayúscula, española con mayúscula o con minúscula. Revolución aquí debería estar en mayúscula, cubana debería estar en minúscula, siguiendo las reglas de la RE. Así que pensé, vamos a practicar con los estudiantes, ¿no? Y le pedí a ChatGPT que escribiera 4 oraciones con las palabras república, iglesia, monarquía y estado que estaban en el texto, en las que deben estar en mayúscula y 4 en las que deben estar en minúscula, siguiendo las reglas, ¿no? Y yo le conté vagamente cuáles eran las reglas, nombres propios, nombres comunes. Y esto es lo que ChatGPT hizo. Me dio las 4 más 4 oraciones que yo le pedí. Obviamente hay errores, pero otra vez no vamos a castigar a ChatGPT demasiado cuando en realidad esto es complicado y muchos hablantes nativos cometemos errores, ¿no? La 2 y la 4 católica y española, según la RAE, deberían ser minúsculas. El resto está bien. Lo que yo hice con esto, y esto es algo que yo creo que debemos hacer siempre, es transformar lo que nos da, ¿no? Lo transformé en un ejercicio de mayúsculas o de puntuación en el que les pedí a los estudiantes que pusieran mayúscula en las palabras que lo necesiten, ¿no? Eh, y este va a ser como un movimiento de dos, o sea, un ejercicio de dos movimientos o dos pasos que yo utilizo mucho en el uso de ChatGPT, ¿no? Me di cuenta yo documentando esto. Para otra unidad le pedí que escribiera un texto que tuviera muchos relativos, que nos dijera primero cuáles eran los hombres, cómo eran los hombres masculinos en el pasado, después cómo deben ser en el futuro. Estábamos trabajando en esta unidad nociones de género y de masculinidad y al mismo tiempo oraciones de relativo, ¿no? Entonces era una manera de conectar las dos. Este es el texto que me dio, o la parte del texto, ¿no? El texto era un poquito más largo. Esta es la toma de pantalla de las dos primeras de los dos primeros párrafos. Y la lógica detrás de esto es lo que se conoce como la inundación de input o input flood, ¿no? Es decir, consiste en una técnica para enseñar gramática, centrándonos en la forma, donde les damos a los estudiantes un texto que tiene muchos ejemplos de la forma que queremos o la estructura que queremos que aprendan, ¿no? En este caso, las oraciones de relativo. Y se espera que esto atraiga su atención y que tengan más posibilidades de adquirirla. Muchas veces están resaltadas estas formas en negrita o subrayadas. Yo no le pedí que lo hiciera, así que no están. Pero yo prefiero usar textos auténticos con los estudiantes, así que transformé esto en un ejercicio de huecos, ¿no? De fill in the blanks, en el que tenían que usar los verbos en el modo y el tiempo correcto, ¿no? Esto es realmente atender a la forma, no había problema para mí. Si es para leer un texto, prefiero que sean textos auténticos, por las razones que voy a contar más adelante, ¿no? Otra cosa para la que lo usé, y esto es una de las que funcionó mejor, mis estudiantes tenían que escribir una reseña de una película y no teníamos nada en el curso, los materiales del curso, ¿no? Que está ya desarrollado, no es un curso que yo he desarrollado, no había nada en los materiales del curso que les ayudase en particular. Entonces pensé que iba a hacer una guía y le pedí ayuda a ChatGPT. Le pedí que creara una lista de vocabulario y de expresiones que pudieran ser útiles para escribir una reseña, ¿no? Y estas son algunas de las palabras y aquí tenemos, después le pedí que creara oraciones, ¿no? Para las 15 palabras de vocabulario que me había dado y después le pedí más expresiones que pudieran servir para escribir la reseña. Con todo esto, otra vez, primer movimiento general, segundo
ordenar todo esto, editar, corregir, eliminar cosas que quizá no tengan tanto sentido, que sean repetitivas, lo que creé fue una guía de 2 páginas, ¿no? Que yo creo que funcionó bastante bien a la hora de ayudar a los estudiantes. Una vez que escribieron la reseña, me di cuenta de que había varios problemas en la manera en la que estaban hablando de la trama y sobre todo había una inconsistencia en el uso de presente o de pasado, ¿no? A veces empezaban hablando de la trama en pasado, después pasaban al presente, era una cosa, en algunos casos era muy aleatorio, en otros usaban el pasado y lo que hice, sabiendo que ChatGPT está entrenado en muchos textos, muchos de los cuales imagino son reseñas de películas, le pedí si podría aclararme cuáles son las posibilidades para usar presente y pasado al hablar de distintos aspectos de una película que yo veía en las reseñas de mis estudiantes, ¿no? La producción y el rodaje, la trama, la valoración de la calidad de la película. Y esta es la respuesta de ChatGPT, eh, que está bastante bien, la verdad. Yo creo que esto funcionó también de nuevo bastante bien. La pregunta era clara, había un montón de textos en los que está entrenado y lo que yo hice con esto fue 2 cosas. La primera fue integrarlo en el feedback o en los comentarios que les di a los estudiantes, ¿no? Y aquí estoy utilizando algunas de digamos que... mm, las sugerencias basadas en datos empíricos de ChatGPT, hay que pensar bien en cómo decir esto, ¿no? Para no exagerar lo que está haciendo realmente la inteligencia artificial. Y luego creé también otra página más para esa misma guía, pensando en utilizarla la próxima vez, ¿no? En donde también se habla de qué tiempos verbales usar al escribir una reseña, ¿no? Y otra vez, creo que esto es de lo mejor, de lo más útil que hice durante este mes y medio con ChatGPT. Otra cosa que intenté hacer fue crear preguntas de comprensión para textos. Este es un ejemplo, probé varios. Es una entrevista con la cantautora mexicana, Natalia Lafourcade, y lo que le pedí fue que escribiera 4 preguntas relacionadas, 2 de ellas relacionadas con la identidad, que era el tema de esa unidad, ¿no? Y estas son las preguntas que creó. Ok, las preguntas están bien, pero posiblemente una vez leído el texto yo no hubiera hecho estas preguntas, hubiera hecho preguntas diferentes. No quiero pasar tiempo explicando por qué, por no comernos demasiado tiempo en esta parte. Eh, También traté de conseguir mejores preguntas y le dije, venga, vamos a ver si podemos hacer una con por qué y otra con para qué, que era un tipo de gramática que acabábamos de ver recientemente en el curso. Creo 2 preguntas más, eran muy similares a las otras. Después encontré este artículo, ¿no? En el que alguien decía que usaba a veces ChatGPT para resumir el contenido de podcast y lo que dice esta persona coincide bastante bien con mis experimentos con crear preguntas de comprensión, ¿no? Es decir, las preguntas son técnicamente correctas, es contenido que está en los textos, pero quizá no son las cosas más interesantes sobre los que uno preguntaría o a veces realmente estamos perdiendo cosas que son realmente, que son mucho más eh, importantes a la hora de comentar un texto en la clase que lo que ha seleccionado ChatGPT, ¿no? Entonces, al final aquí no es tan útil, a pesar de no ser incorrecto. Otra, Otro uso que le di, y este quizás menos importante, teníamos un PDF con esta entrevista con Justo Bolekia Boleka, eh, y al copiarlo para tratar de hacer mi propio material en un documento de Word, pues ocurrió lo que a veces ocurre cuando copias texto de un PDF, ¿no? Que quedó así cortado en líneas. Y lo que pensé fue, hey, vamos a ver si ChatGPT es capaz de repararlo. Y lo pegué y le pedí que lo transformara en un texto donde no hubiera esos cortes de línea. Y la verdad es que lo hizo bastante bien. Lo único que hizo fue repetir el mismo texto y editarlo. Sabéis que esto se puede hacer manualmente, pero lleva tiempo y es algo que puede hacer fácilmente para nosotras, para nosotros.
Este es el resultado, ¿no? Al menos los primeros párrafos en un texto de 3 páginas, con lo que, bien, pues a mí no me apetecía hacerlo manualmente, la verdad, y fue una ayuda una suerte tener la ayuda de ChatGPT para esto. Luego le pedí, estábamos trabajando el subjuntivo y le pedí que reescribiera el texto otra vez, pero indicando los verbos en subjuntivo en negrita. Y esto fue un fracaso. De todos los subjuntivos que había, que eran unos cuantos, aquí he subrayado los que están visibles, pero esto es solo el principio del texto. Marcó dos, había como unos 20, marcó dos y marcó un condicional que obviamente no es un subjuntivo. O sea que aquí fue realmente un problema y aquí podéis ver que cuando hay un problema estoy tratando de marcarlo con este recuadro en rojo, ¿no? Que nos dice un warning. Eh, Esto es algo que yo he visto constantemente cada vez que ChatGPT tiene que pensar en términos gramaticales. Por ejemplo, esto es un intento de que cree un ejercicio de relativos donde les damos a los estudiantes 6 relativos, 6 oraciones, no pueden repetirlos. Crea este ejercicio. En apariencia está bien, pero cuando uno trata de completarlo con estos 6 relativos que nos ha dado abajo, qué, cuyo, quién es, dónde, la, que y lo que, se da cuenta de que esto no funciona porque hay una oración que es Marta es la persona la que no es gramatical. Entonces, otra vez, problema gramatical que debería ser simple, ¿no? Después de todo lo que hemos visto. Eh, Otro experimento. Copié una oración de un artículo de prensa donde había una oración subordinada condicional y le pedí que identificara la oración subordinada condicional en esta oración. La oración es complicada porque hay varios niveles de discurso, ¿no? Está el nivel de discurso de la nota de prensa, está el nivel de discurso de la presidenta del grupo municipal del PP que tiene una cita en ella. Entonces, ChatGPT fracasa, ¿no? Nos dice, en la oración que has proporcionado, la oración subordinada condicional es la siguiente. Si en el partido no cambian muchas cosas. Correcto. Pero luego nos dice, esta es una oración condicional que expresa una condición para que la acción de la oración principal, amenaza con no repetir como candidata, ocurra. Y luego el error es, la condición es que en el partido no cambien muchas cosas. No, no es así, esto no tiene sentido. La condición es que si en el partido no cambian muchas cosas, ella no va a repetir como candidata. Es decir, de repente aquí hay un sinsentido que incluso es difícil de rastrear lógicamente. Eh, lo que me llevó a tratar de seguir probando cosas con subordinadas condicionales, ¿no? Le pedí un texto con muchas oraciones subordinadas condicionales y otros usos de condicional. Y me dio un texto sobre el cambio climático, como yo le pedí, en el que, sin yo pedirlo, marcó en negrita todas estas partes, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que el uso de negrita era un poco extraño, ¿no? Porque a veces había no sé, a veces era el verbo, a veces era parte de la oración condicional, a veces era toda la subordinada completa, en fin. Así que le dije, no entiendo muy bien tu uso de negrita en este texto. Otra vez, estamos haciendo algo reflexivo, estamos haciéndole reflexionar sobre conceptos como condicional, negrita. ¿Me puedes explicar qué criterio has seguido para usarla? Y me dice, hey, usé negrita para destacar las oraciones subordinadas condicionales y los verbos en condicional para que sea más fáciles de identificar. Aquí te explico cómo está organizado. Negrita en las oraciones perdón, negrita en las subordinadas condicionales. Ok. Pero luego dice esto. También resalté los verbos en condicional en oraciones que no necesariamente son subordinadas. Y el ejemplo que me da es una subordinada, lo que es algo extraño, ¿no? Porque, otra vez, no tiene sentido. Así que, sinceramente, creo que no has usado la negrita consistentemente. Puedes intentarlo de nuevo siguiendo tus propios criterios, marca las oraciones condicionales, los verbos en condicional. Y aquí lo hizo mejor, se le escapó solo este verbo en condicional, consumiríamos, ok. Lo que está bien, no, no está tan mal, ¿no? Pero ya vemos, estos problemas también ocurren con Voice Mode.
esto es algo que he estado probando los últimos 3 días, ¿no? Entre otras cosas porque falta de tiempo y pocas ganas para hablar con una voz artificial, pero dije, bueno, vamos a probarlo. Lo bajé en mi teléfono y empecé a hablar aquí con ChatGPT. Así que le dije, bueno, vamos a ver. I'm trying to improve my pronunciation in English, so I don't know if you can give me feedback to do it. Y él me dijo, sí, es muy feliz de hacerlo, muy amable, ¿no? Y empecé a hablar eh, y me dijo esto. You are doing great, Alberto. Your English is very clear. Pero me dice que no estoy pronunciando bien confident porque el acento debería estar en la segunda sílaba. Incluso me hizo dudar porque uno no es nativo, ¿no? Pero no, el acento de confident está en la primera sílaba. Así que decidí probar esto en español también, ¿no? Cambié a español, eh, el chat GPT en voice mode, code switch, es decir, cambia de lenguas, pero perfectamente. Lo que, bueno, pues es algo. No es tan seductor como parece, porque en realidad las conversaciones son bastante torpes y sobre todo en cuestiones de reflexionar sobre la lengua tiene problemas como estos, ¿no? Fijaos en lo que me dice en español. Me dice que estoy pronunciando mal palabras porque el acento en palabras va en la primera sílaba. O sea que es algo sorprendente, al mismo tiempo que ChatGPT puede crear estas oraciones, estos textos súper largos en tareas que son mínimas, ¿no? De reflexionar, incluso de ponerle el acento en la sílaba correcta a la palabra, puede tener problemas, ¿no? Y esto nos lleva a la segunda parte, a pensar en cómo funcionan estas herramientas. Y me gustaría partir de esta cita de Brian Cantwell Smith, a cuyo libro me voy a referir más adelante, ¿no? Porque es realmente sorprendente que mientras las herramientas de inteligencia artificial pueden hacer cosas impresionantes, asombrosas, al mismo tiempo cometen errores de bulto, cometen errores que son casi embarazosos, ¿no? Eh, Bien, algo fundamental es que los modelos de inteligencia artificial que estamos usando no entienden ni una palabra, no entienden nada, no, y pongo aquí entienden entre comillas para eh, indicar que en realidad estamos hablando de entender a cómo lo haría un ser humano, ¿no? O incluso de tener una idea o una representación del significado que tuviera que ver con definiciones o con categorías gramaticales, ¿no? Algo similar a lo que tenemos en un diccionario, ¿no? Donde tenemos una representación fonética de cat, tenemos la categoría gramatical, es un nombre, y luego tenemos una serie de definiciones, tenemos incluso, ah, no sé, información sociolingüística, como que es informal o... No. Eh, los modelos de lenguaje natural lo único que hacen es predecir la siguiente palabra en una secuencia. Es decir, lo único que están es tratando de resolver ese problema o esa cuestión. ¿Cuál es la palabra más probable, o no debería decir esto, cuál es la palabra que ellos consideran que debería ir la siguiente en la secuencia? No siempre es la más probable, como vamos a ver. Y en vez de definiciones conceptuales o gramaticales, como las que tenemos en un diccionario o como las que daría un ser humano, los modelos de inteligencia artificial basados en redes neuronales como ChatGPT y todos los que estamos usando ahora prácticamente, representan cada palabra de acuerdo con la posición relativa en relación con otras palabras. Es decir, representan la palabra como si estuviera colocada en un mapa espacial multidimensional, ¿no? Y esta representación es mucho más complicada que lo que vemos aquí. En realidad, cada palabra es representada mediante un vector, que es una lista de números que nos da la posición de esta palabra con respecto a otras. Y la lista de números puede ser
larguísima, ¿no? Esto es en un modelo de lenguaje relativamente pequeño, en otros puede ser incluso más larga que esta, ¿no? Entonces, todos estos números es el significado de la palabra para ChatGPT o para cualquier modelo de lenguaje natural. Esto tiene una serie de consecuencias, ¿no? Que vamos a ver después, pero vamos a quedarnos un poco más en esta idea del vector, ¿no? Cada vector entonces representa un punto en un espacio de palabras imaginario. Y en ese espacio las palabras que tienen significados similares están más cerca las unas de las otras. Y esto va a orientar a, el modelo en qué palabra debería seguir en la oración, ¿no? Entonces, las palabras definidas así, ¿no? Uno no sabe ni siquiera si llamarles palabras, son demasiado complejas para representarlas en solo dos dimensiones. Y por lo tanto, los modelos utilizan espacios vectoriales que tienen cientos o incluso miles de dimensiones. Por ejemplo, ChatGPT en la versión 3 tiene 12.288 dimensiones, ¿no? O sea, si alguien puede entender la magnitud de eso, la mente humana realmente no puede hacerlo, pero una computadora con microprocesadores sí que puede manejar esto matemáticamente. A diferencia de los puntos de un mapa, ¿no? Que se refieren a espacios en el mundo real, ¿no? Espacios geográficos localizados, las coordenadas de una palabra no se refieren a nada. Es decir, es como un mapa sin territorio, sin referente, solo tienen un sentido en relación con otros números que representan otras palabras. En fin, eh, como los vectores son producidos por el mismo modelo, es decir, no son creados por un ser humano, sino que son producidos durante el entrenamiento a través del aprendizaje automático, machine learning, la consecuencia es que ningún ser humano que ve este vector y estos números puede entender qué significa esta representación ni qué consecuencias va a tener una vez que entra a funcionar dentro del modelo. Y en consecuencia, nadie sabe cómo funcionan exactamente por dentro estos modelos. Esto no quiere decir que no sepamos cómo están construidos, ¿no? Sabemos cuál es la arquitectura. La arquitectura es una arquitectura en distintas capas, ¿no? Podéis usar algunos de los enlaces de la charla para explorarlo por vosotras mismas, ¿no? Luego os voy a dejar los slides. Eh, pero lo que nadie sabe realmente es cómo toma decisiones el modelo, ¿no? Y por qué elige que una palabra sea la siguiente. Es decir, las decisiones son tan impenetrables que si usáis el mismo modelo con las mismas instrucciones dos veces distintas, eh, sobre todo si es una tarea abierta, ¿no? No si es una tarea cerrada, os va a dar textos diferentes, ¿no? Es decir, las soluciones o el output no está predeterminado de ninguna manera, ¿no? Y esto es una simulación eh, muy resumida, muy reducida de cómo está funcionando ChatGPT en la versión 2. Como veis, está seleccionando palabras basado en frecuencias después de pasar por distintas capas de procesamiento que tienen en cuenta toda la secuencia de palabras anterior, es decir, todo el contexto lingüístico anterior. Y lo interesante es que cuando vemos funcionar ChatGPT, se nos escapa todo esto. Lo único que vemos es una generación de texto que ocurre casi como mágicamente, ¿no? Por ejemplo, si le preguntamos, ¿puedes explicar las reglas del condicional? De repente empieza a producir texto, pero lo que está haciendo antes de producir cada palabra es una serie de cálculos tan complejos que están teniendo en cuenta estos vectores, están pasando por varias capas. Es decir, es algo casi tecnomágico o es una magia tecnológica que se escapa realmente incluso a la comprensión de, bueno, a nuestra comprensión, obviamente. Yo no voy a pretender que comprendo cómo funciona esto técnicamente, pero incluso las personas que han diseñado estas máquinas no son capaces de
predecir o de entender cómo toman decisiones, ¿no? Increíblemente es capaz hasta de hacernos cuadros de conjugación, etcétera, etcétera. En fin, eh, voy a volver a este libro de Brian Cantwell Smith porque creo que es lo que yo recomendaría. Para mí es el mejor libro que yo he leído sobre inteligencia artificial porque también es un libro que lo contempla filosóficamente, pero está hecho por alguien que ha trabajado en la inteligencia artificial desde dentro, ¿no? En el desarrollo de ella. Entonces, eh, es muy interesante porque lo que Smith presenta es cómo hay dos momentos o dos generaciones o dos proyectos diferentes dentro de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial aparece en los años 50 como un proyecto de investigación que trata de replicar el funcionamiento de la inteligencia o del cerebro o específicamente del lenguaje. Al principio está conectada con la traducción automática y está basada en este primer momento. La manera de funcionar de los modelos con los que están trabajando está basada en la representación simbólica del significado y de reglas gramaticales. Es decir, es una combinación de lógica inferencial, de gramática generativa. Si habéis estudiado gramática generativa, pues tendréis idea de los árboles de Chomsky, ¿no? De cómo podemos generar a partir de un número limitado de unidades, de un número limitado de reglas derivativas, podemos generar en teoría infinitos mensajes, ¿no? Y también de ciencia cognitiva. Y el Massachusetts Institute of Technology es un centro donde se conectan estos tres proyectos, donde está Chomsky, pero también hay mucha inversión en ciencia cognitiva y hay mucha inversión también del gobierno estadounidense y del Departamento de Defensa, ¿no? El ejército está poniendo fondos en tratar de resolver estas cuestiones. Entonces, algo importante es que estos primeros modelos funcionan de manera deductiva, es decir, tienen un número finito de parámetros, de reglas gramaticales, por ejemplo, de categorías gramaticales como nombre, verbo, significados o... es algo muy parecido a lo que hacemos los lingüistas, por ejemplo, al analizar campos semánticos con semas, al dividir las palabras en lexemas, morfemas, es decir, está utilizando el mismo tipo de deducción en la que tú estás tratando de combinar unidades y estás tratando de crear un sistema que mediante esta combinación produce lenguaje, ¿no? Entonces, algo característico de los sistemas deductivos es que tú los programas y por lo tanto siguen reglas predecibles. Eh, la segunda generación que aparece en los años 90 con una serie de desarrollos, sobre todo tecnológicos, que están conectados con Big Data, es decir, con la aparición de Internet, de la capacidad de tener enormes bases de datos, pero también con desarrollos en microprocesadores que pueden realizar cálculos rápidamente, conectándose en distintas capas. Esto da lugar a un giro en la inteligencia artificial que empieza a estar más conectada con la generación de lenguaje y también de imágenes y de todo lo que queráis ahora mismo, sonido, etcétera. Este nuevo tipo de modelos está basado en el análisis estadístico, es decir, ya no se representa. Pensad en lo que acabamos de ver. No hay representaciones semánticas, no hay representaciones morfológicas o gramaticales, hay solo números que se pueden manejar estadísticamente. Y estos números, estos vectores enormes, son manejados por microprocesadores que están interconectados y organizados en múltiples capas, ¿no? Y habéis oído hablar, por ejemplo, de la cantidad eh, de la cantidad de tecnología que necesitamos para manejar estos aparatos, para entrenar los primeros. Es decir, es algo que otra vez se escapa incluso dentro de nuestra capacidad de pensar la complejidad de estos cálculos, ¿no? Y algo muy interesante es que estos modelos funcionan de manera inductiva, es decir, eh, funcionan a través de haber ingerido una cantidad enorme de datos, ¿no? Y luego de hacer estos cálculos en base a las
el entrenamiento y la transformación de estos datos en números y los resultados de un sistema inductivo, al contrario de uno deductivo, los resultados son impredecibles porque realmente todos estos números tienen un significado que es impenetrable para un ser humano, ¿no? Y se escapan de nuestra comprensión por su magnitud. Eh, por eso mismo, por ejemplo, gente como Chomsky está en contra de este giro de la inteligencia artificial, ¿no? Porque para ellos ha dejado de tratar de representar categorías de cognición, categorías gramaticales, categorías morfológicas, y simplemente lo que trata es crear un simulacro o una simulación basada en cálculos numéricos, ¿no? Entonces, como dice la segunda cita, cuando los cálculos numéricos producen algo que tiene sentido y que encaja con nuestras expectativas, pues de repente decimos, wow, esto es fabuloso. Cuando no tiene sentido, decimos, hey, esto es una alucinación o ha cometido un error. Pero para el modelo es exactamente igual porque de nuevo el modelo no está comprendiendo, no está entendiendo lo que está diciendo. Simplemente está resolviendo un problema matemático que es determinar cuál es la siguiente palabra que debería estar en la secuencia, ¿no? Basado en lo que acabamos de darle, el input que acabamos de darle nosotros, toda la conversación anterior, pero también, sobre todo, la cantidad enorme de datos, de textos que ha utilizado durante el entrenamiento. Para Smith, lo más interesante frente a estos nuevos modelos de inteligencia artificial es distinguir dos tipos de cualidades, ¿no? Que él conecta con la inteligencia. Entonces, él dice que los modelos de lenguaje natural o la inteligencia artificial son extraordinarios en cuanto a su capacidad de cálculo. Son mucho mejores que un ser humano. Es decir, tienen una habilidad de cálculo estadístico impresionante y por eso son capaces de producir estos simulacros. Pero no son capaces de producir un tipo de inteligencia que él llama juicio, judgment, que él conecta con lo que podemos hacer los seres humanos, ¿no? Y este tipo de inteligencia está basada con la capacidad de tomar decisiones que están basadas en responsabilidad ética, en un compromiso y en una conciencia con el contexto, con otras personas, con nuestra propia existencia, con la existencia del mundo, con una noción colectiva de de lo que es la verdad, de lo que no es verdad, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial, tal como está funcionando ahora, tal como ha sido concebida ahora, no puede realizar este tipo de consideraciones, ¿no? Entonces, una preocupación o un peligro que ve Smith en cuanto a esta diferencia es que estamos tan impresionados con la capacidad de cálculo de la inteligencia artificial que es muy posible que empecemos a delegar nuestras decisiones en sistemas de cálculo, en sistemas que calculan bien estadísticamente en situaciones que no requieren cálculo, sino que requieren juicio. Es decir, que requieren una toma de responsabilidad y que requieren este tipo de compromiso que la inteligencia artificial no tiene y no puede tener, incluso si tecnológicamente la hacemos mucho más rápida o lo que queramos, ¿no? Otro peligro es que acabemos haciendo estas habilidades de cálculo estadístico como el modelo por excelencia de lo que es la inteligencia, ¿no? Mientras que como seres humanos realmente nuestro punto fuerte son las habilidades de juicio. Y algo que él propone es limitar el uso de inteligencia artificial a tareas que requieran cálculo y reforzar nuestro compromiso como seres humanos con el juicio, ¿no? Con las tareas o las situaciones que requieran juicio. Eh, de una manera menos filosófica, esto se parece a lo que, por ejemplo, recomendaban Arvind Narayanan y Sajas Kapoor en un blog muy poco después de que hubiera aparecido ChatGPT, ¿no? Donde decían que realmente solo deberíamos usarlo
para tareas en las que es fácil verificar si la respuesta que nos ha dado es correcta, tareas en las que la verdad es irrelevante y tareas en las que hay un subconjunto de datos de entrenamiento que actúa como una fuente de verdad, como por ejemplo en la traducción. Yo añadiría aquí también tareas en las que la precisión no es imperativa, ¿no? Porque también hay muchos problemas de imprecisión y de entonces, algo que está claro es que el nombre de inteligencia artificial no es idóneo porque nos hace pensar que la máquina replica la inteligencia y no es cierto. En realidad sería mucho más justo hablar de que es un buen asistente lingüístico para algunas tareas, ¿no? Como hemos visto, pero realmente mete la pata en otras, ¿no? Y digamos que el uso de términos como inteligencia artificial tiene que ver con un intento de presentar la tecnología de una manera engañosa, mejor de lo que es, exagerando sus capacidades. Este libro del investigador italiano Simone Natale, de Seedful Media, él habla de cómo realmente, y voy a pasar rápido para entrar ya en la parte dedicada a la educación, la inteligencia artificial es a veces presentada como algo que va a cambiar el mundo o que tiene implicaciones metafísicas y sin embargo los usos son ordinarios, como por ejemplo, no sé, pues los que hemos visto o hablar con un bot de inteligencia artificial para conseguir una cita eh, por teléfono. La funcionalidad es una manera de también metérnosla de contrabando, ¿no? Porque realmente resuelve tareas, pero también crea dependencias emocionales. Los usuarios sabemos que realmente no hay un ser humano al otro lado, pero no nos importa realmente mucho. Actuamos como si lo hubiera. Incluso yo me he encontrado a veces utilizando cortesía, ¿no? Con ChatGPT, pues precisamente porque él la utiliza. Los asistentes de inteligencia artificial no tienen una descripción física clara, es decir, they are not embodied, no están en un cuerpo, están en nuestro teléfono, nos hablan, por lo tanto podemos proyectar en ellas o en ellos lo que queramos. Y luego es un engaño programado, todo este engaño que nos hace relacionarnos con ellos como de la manera en que lo hacemos es algo que ha sido creado deliberadamente por los diseñadores, es decir, el hecho de que, por ejemplo, sean corteses o traten de ser enrollados en voice mode, es algo que ha sido deliberadamente creado porque se dieron cuenta en un momento determinado que usamos durante más tiempo la tecnología si realmente la voz que nos presentan o el texto que nos presentan utiliza cortesía o está utilizando formas de atenuación que lo hacen sonar más humano, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la educación? Bueno, pues obviamente aquí también hubo visiones catastrofistas, sigue habiendo visiones catastrofistas, este es un artículo de Atlantic reciente, ¿no? Algunos ven en esto el final de la enseñanza de lenguas porque al final pues vamos a ser capaces de hablarle al teléfono en español y el teléfono lo va a repetir en inglés y esto es algo que casi, casi ya puede hacer, si no lo puede hacer directamente. Entonces, obviamente, la enseñanza de lenguas tal y como la conocemos, por ejemplo, las personas de mi generación, ¿no? Que estamos ahora en entre los 40 los 50 años, en los 30 años incluso. Yo creo que esa enseñanza de lenguas está en un punto de giro, está realmente cambiando. Eh, la enseñanza de lenguas tal y como nosotros la conocemos, tal y como nosotras la conocemos, está conectada con la globalización y es una profesión y es que está relacionada con una serie de procesos políticos, económicos que tienen que ver, pues, con estos procesos que la socióloga Saskia Sassen estudia en sus estudios sobre la globalización, ¿no? Con la división global del trabajo entre países del norte y países del sur, los países del norte con economías de servicios, los países del sur con producción industrial, distintas formas de migración y movilidad, ¿no? Por arriba, estas clases profesionales transnacionales que tienen una extrema movilidad, por abajo, migrantes que
vienen a hacer trabajos de servicios, como por ejemplo cuidar niños o limpiar casas o atender jardines o trabajar en restaurantes o hacer limpieza. Y también con la globalización, con la necesidad de gestionar mercados y equipo de trabajos globales. Es decir, muchas de estas necesidades de esta nueva economía globalizada lo que crean es un desarrollo y una organización profesional de la enseñanza de lenguas extranjeras o de segundas lenguas en esta época, ¿no? A partir de los años 80, sobre todo 90, años 2000. Y también una visión de las lenguas como mercancías, ¿no? Como técnicas, como habilidades que se pueden medir, que se pueden organizar en currículums, que se pueden manipular también, por un lado, mediante estos sistemas de inteligencia artificial, de traducción automática, pero también al mismo tiempo por medio de currículos, incluso de planes de estudio en la enseñanza de lenguas. Y esta época también está conformada por las acciones de organizaciones profesionales, organizaciones supranacionales, ¿no? Entonces, algo que marca mucho la profesionalización de la enseñanza de lenguas es estos proyectos políticos, profesionales, ¿no? Como por ejemplo eh, el Common European Framework o Reference for Languages del Consejo de Europa, para avanzar la política del plurilingüismo, que tiene un lado obviamente cívico, ¿no? Pero que también tiene un lado económico, que tiene que ver con estos mercados de trabajo multinacionales, multilingües, y en Estados Unidos el American Council for the Teaching of Foreign Languages, en España el Instituto Cervantes. Es decir, hay un intento de eh, crear una manera de ver la enseñanza de lenguas que nos la presenta dividida en niveles escalares, medibles, basados en habilidades prácticas, ¿no? Que se pueden describir con un can do, ¿no? Puede hacer, no puede hacer, y que sobre todo se pueden verificar por medio de tests, por medio de exámenes, ¿no? Yo creo que todo este mundo está un poco en peligro de extinción. Yo creo que esto no va a tener la misma fuerza, pues básicamente porque entramos en un mundo donde muchas de las tareas lingüísticas que eran necesarias las vamos a poder hacer mediante la tecnología. Y en el terreno de de la educación es muy importante pensar también en este concepto de Clayton Christensen, que es la innovación disruptiva. Es decir, algo que viene a hacer la inteligencia artificial dentro de este campo de la enseñanza de lenguas, ¿no? En un momento en el que yo creo que está abocada a cambiar o a modificarse precisamente también por la influencia de estas tecnologías, es venir a ofrecer un tipo de producto basado en inteligencia artificial que es más barato, que es más fácil de usar, que ocurre al margen de la enseñanza formalizada y que está basada en tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Y estoy pensando, yo ya he visto ejemplos de esto. Por ejemplo, esta aplicación eh, está promocionada, ¿no? Con esta idea de que nos está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, for a fraction of the cost of a human teacher, ¿no? Entonces, la idea de la innovación disruptiva es ofrecer algo que no es de tan buena calidad, pero que es más fácil de usar, ¿no? La puedes usar en tu casa en cualquier momento y que también tiene un costo más barato. Y aquí tenemos también cómo tenemos estos clones de políglotas o de profesores que son como celebrities en YouTube y en los medios sociales, que han sido clonados por inteligencia artificial y que nos van a dar clases de conversación en las lenguas que tú quieras, ¿no? Solamente por $25 al mes. ¿Quién puede competir con eso, no?
Otro signo de esto es Duolingo. Y no estoy pensando tanto en Duolingo como un elemento de competición, estoy pensando en algo que se publicó en este perfil de Luis von Ahn en The New Yorker en el número de abril y mayo de 2023, ¿no? Aquí nos contaba cómo Duolingo tiene un problema y es que es bastante efectivo en niveles iniciales para enseñar vocabulario y para las tareas de mm, muy focalizadas, ¿no? Que está tratando de- de enseñar, pero se dan cuenta de que en cuanto alguien llega a un nivel incluso intermedio bajo, ya no digamos avanzado, Duolingo se vuelve inútil. Entonces tenían este programa, como podéis leer ahí, en el que habían pensado usar seres humanos para crear material con el que Duolingo pudiera interactuar con los usuarios que estuvieran a un nivel más alto. En cuanto en Duolingo vieron GPT-4, ¿no? Y vieron lo que podía hacer, se dieron cuenta de que no hacía falta utilizar seres humanos, lo que iban a hacer era utilizar inteligencia artificial para crear simulacros de lengua en lugar de seres humanos. Es decir, eh, yo creo que no es algo alarmista pensar que, bueno, que en cierto sentido estamos en peligro de ser reemplazados. Y nuestra disciplina, la enseñanza de lenguas extranjeras, tiene varias vulnerabilidades. Algunas son internas y una de ellas es la poca importancia que le damos en muchas de las tareas que hacemos dentro de la clase al significado. Es decir, por cómo se ha configurado nuestra disciplina, sobre todo en niveles bajos, atendemos primariamente a la forma y no tanto al significado. Pero incluso en niveles a veces más avanzados hay más importancia a la forma y a veces el significado es simplemente como, digamos, una excusa para practicar las formas correctas. Es decir, concebimos la lengua demasiado a veces como una habilidad y en términos de corrección o de error. Y esto es una vulnerabilidad porque esto es lo que la inteligencia artificial hace mejor. La Second Language Acquisition, una disciplina que se expresa en los mismos términos, input, output, attention, que podemos encontrar en la bibliografía de inteligencia artificial, eh, las- la adquisición de segundas lenguas como disciplina nos enseñó varias cosas, ¿no? Nos enseñó que la explicación gramatical no es importante, que el uso de la L1 en la explicación dentro de la clase no tiene lugar, no debe tener lugar, ¿no? Y creo que estos son también vulnerabilidades que ahora mismo tenemos. Y creo que realmente es momento de quitarse complejos y de volver a pensar si realmente este tipo de cosas que los seres humanos hacemos mejor, como la explicación gramatical, pueden volver a encontrar un espacio en nuestro modo de clases. Y luego creo que otra vulnerabilidad es que nuestro campo, nuestra disciplina, adopta la tecnología más rápidamente que otros y a veces sin pensar demasiado en por qué ni en cómo lo hacen, ¿no? Y yo creo que con la inteligencia artificial debemos tener cuidado. Por un lado, porque hay ciertas cosas que no hace bien y por otro, porque realmente uno de los digamos que uno de sus propósitos es reemplazarnos, es decir, es sacarnos de nuestra profesión y ocupar nuestro espacio con lo que ahora son opciones de bajo costo, de peor calidad. Hay otras vulnerabilidades externas que no tienen que ver con la disciplina y una de ellas tiene que ver con eh, que la enseñanza de lenguas está vista como una ocupación con poco prestigio, precaria, poco profesionalizada, incluso en el nivel universitario. También muchas universidades no se van a tirar de los pelos, sino que van a hacer una fiesta ante la posibilidad de recortar gastos, eliminando programas y departamentos de lengua extranjera, algo que en Estados Unidos hemos visto claramente, ¿no? Y voy terminando ya con una serie de propuestas provisionales, ¿no? Y luego quizá podemos discutir
sobre todo este panorama. Bien, entonces yo haría una serie primero de propuestas que tienen más que ver con la pedagogía y la metodología. Yo creo que es imperativo empezar a pensar que debemos centrarnos más en el proceso y en el significado cuando estamos planteando tareas a los estudiantes, ¿no? Algo que de lo que nos dimos cuenta en nuestra universidad es que muchas de las tareas de escritura, por ejemplo, en nuestro programa, no eran muy importantes desde el punto de vista del significado y eran más que nada darle a los estudiantes oportunidades para escribir. Entonces, algo que hemos discutido es cambiar las propuestas de tareas de escritura para basarlas en algo más significativo, también pensando que la inteligencia artificial no será capaz de escribir un texto desde cero si el texto está basado en experiencias reales, como una conferencia que ha impartido un invitado o una invitada, una visita a un archivo, un museo, pero sí puede hacerlo obviamente con experiencias genéricas, como describe tu comida favorita, describe tu estación favorita, etcétera, etcétera. La segunda es estructurar las tareas en pasos, es decir, centrarnos en el proceso y no tanto en el resultado. Algunas etapas del proceso de escritura incluso se pueden hacer en clase, algunas se pueden hacer de manera individual, otras se pueden hacer de manera colectiva. Y algo muy importante, cambiar los criterios de evaluación de manera que la corrección lingüística sea solo un componente y sea realmente pequeño, de manera que no sea importante para los estudiantes que el texto lo haya generado la inteligencia artificial porque tiene que ser correcto porque el 50 o el 60 o el 70% de la nota depende de eso, ¿no? Pensar más en el proceso, incluyendo la planificación, la investigación, colaboración con compañeros, aspectos como el pensamiento crítico, la originalidad, la creatividad. De nuevo, esto es más fácil en niveles intermedios, avanzados, pero también hay maneras de implementarlo en niveles más bajos, sobre todo si utilizamos en algunos de estos pasos la L1, ¿no? En uno de nuestros proyectos, en una clase avanzada, nos basamos en este libro de San Quentin Project, donde reclusos de la cárcel de San Quintín anotaban fotografías, ¿no? Y les pedimos a los estudiantes que en clase anotaran en grupo fotografías que les dábamos una serie de fotografías y les pedíamos que las anotaran y luego usaran esas anotaciones para escribir una descripción reflexiva de la fotografía, ¿no? Entonces, esta es también una manera de crear pasos previos que de alguna manera no están, es mucho más difícil meterle esa fotografía, por no decir imposible, a ChatGPT y decirle, hey, escríbeme una descripción de esta fotografía basada en estas anotaciones que hay al margen. También es importante usar textos reales, textos complejos, volver a traer cosas como la literatura a la clase de lengua, pero también otro tipo de textos que, por ejemplo, nos permiten hablar sobre la situación en la que se produjo el texto. No solamente sobre el tema o la información que hay en él, sino también sobre quién lo escribió, para quién, cuál es el tono, cómo se expresa el texto con respecto a géneros textuales. Hay varios géneros textuales que están dentro de él. Es decir, en muchos de los textos, por eso yo no utilizo textos generados por inteligencia artificial, porque muchas veces no tiene sentido hacer este tipo de preguntas, sobre todo en cuanto al quién o el quién es, ¿no? Y debemos pensar si utilizamos la inteligencia artificial para qué la estamos usando, es decir, pensando en las limitaciones que tiene, en que hace bien los cálculos, que no puede reflexionar porque no comprende lo que está haciendo y también cuáles son las consecuencias. Quizá no queremos que haga cosas que hacemos mejor las profesoras o los profesores, ¿no? Y luego debemos promover pedagogías y experiencias que requieran un uso significativo, personal y situado de la lengua, ¿no? Por ejemplo, voluntariado, a través de proyectos de voluntariado, es algo que yo he venido haciendo últimamente con proyectos de historia oral, proyectos con clases de enseñanza de lengua a personas migrantes, telecolaboración, intercambios con otras clases. Paisaje lingüístico e incluso, y esto pues hay que decirlo, pensando en la inteligencia artificial, al final no es que yo me vuelva un apologista del turismo lingüístico,
por eso lo he puesto entre comillas y le he tratado de llamar turismo lingüístico sostenible. Una ventaja de lo que yo he criticado en otras partes como turismo lingüístico es que realmente no se puede sustituir por inteligencia artificial, ¿no? Incluso si tuviéramos un turismo lingüístico virtual, no es lo mismo, obviamente. Entonces, formas de turismo lingüístico sostenible serían formas que no estén basadas en surf y español, sino quizá en hacer cosas más culturales, cosas que tengan que ver con visitar lugares históricos, con trabajar con personas profesionales. Y por último, estos serán consejos más bien pedagógicos en cómo orientar nuestra práctica, pero creo que es también un momento para pensar en cómo narramos el valor de nuestra disciplina y el valor de lo que hacemos, ¿no? Y se me ocurrió preparando la presentación que era un buen momento de rescatar este texto que publicamos en 2019 con otras compañeras y compañeros, Julia Komska, David Gramling, Erwin Malakai y Roberto Rey Agudo, en el que hablábamos de cómo era necesario crear una nueva narrativa, un nuevo discurso que ponga en valor la enseñanza de lenguas, ¿no? Para nuestro mundo actual, ¿no? Y en este texto, y otra vez luego tendréis el enlace para poder leerlo completo, hablábamos de cómo los dos discursos que más se utilizan, el primero es muy de Estados Unidos, ¿no? Tiene que ver con la seguridad nacional y tiene que ver con intereses nacionales de Estados Unidos. El Departamento de Defensa ha sido un gran promotor de la enseñanza de lenguas, ¿no? Y también de la inteligencia artificial, pero esto ya no va a ser así porque obviamente la inteligencia artificial va a resolver muchos de los problemas que trataba de resolver tener a personas entrenadas en lenguas que se consideraban enemigas o intereses estratégicos. Y el otro es el mercado, ¿no? Los beneficios que da saber una segunda lengua en el mercado laboral. Bueno, pues en un momento en el que todo se puede traducir automáticamente, esto ya es menos claro. Es cierto que las lenguas se pueden acabar convirtiendo en signos de distinción, pero ya el lado económico no va a ser yo creo que no va a ser una razón tan imperativa, ¿no? Eh, y yo hablaría aquí de tres razones principales que a mí se me ocurren, ¿no? Para defender desde nuestra posición la enseñanza de lenguas. La primera tendría que ver con la democracia, es decir, tendría que ver con el rol del lenguaje en una sociedad democrática. Ya no solo una segunda lengua, sino el lenguaje en general, el lenguaje como vehículo de fake news, de falsas noticias, de mentiras, teorías de la conspiración y el rol del lenguaje en erosionar nuestra cultura democrática. Eh, el segundo tendría que ver con fines de paz y justicia, es decir, el usar las lenguas, no solo la segunda lengua, sino todas las lenguas, para interrogar discursos de poder y para crear un mundo más justo, un mundo pacífico, un mundo diferente del que tenemos hoy, ¿no? Y el último, el más conectado con las segundas lenguas, sería para establecer relaciones con otras personas de diplomacia, de solidaridad, es decir, estableciendo conexiones que estén basadas en relaciones de igualdad, el hecho de compartir humanamente una lengua, aunque sea de manera imperfecta, cometiendo errores, los errores no importan, eh, y no de establecer relaciones ni de dominación ni de competencia, que son las que están dentro de estas lógicas de la seguridad nacional y del mercado. Y con esto termino y bueno, pues lo abro a la discusión. Bueno, vamos a ver, de momento no han llegado ninguna preguntas, así que vamos a esperar. Si alguien quiere coger el micrófono, creo que podéis. Entonces, nos doy un poquito de tiempo. Alberto, si quieres puedo empezar yo. Bueno, antes de nada, me parece una charla tan fascinante y ha dado tantas referencias que me encantaría mirar luego cuando tenga más tiempo. Yo no cojo mucho el chat GPT, la verdad, pero quería preguntarte una cosa. Por ejemplo, yo siempre me valgo mucho de las emociones y, por ejemplo, siempre le digo a mis estudiantes